nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús Bendito y bondadoso Padre eterno que moras en los altos cielos, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos das la oportunidad de poder reunirnos, estar a través de este medio, dedicar este espacio, este tiempo para poder estudiar tu palabra. Agradecemos grandemente todo lo que recibimos de tus manos y en tus manos de amor nos encomendamos, suplicándolo todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a iniciar con un pensamiento que se encuentra en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Dice que a medida que nos acercamos al tiempo del fin, la reforma pro salud tiene que estar siendo presentada de una manera más positiva y decidida. A medida que nos estamos acercando al tiempo del fin, este mensaje de reforma pro salud, que es muy amplio, dice que tiene que ser presentado de una manera positiva, pero también más decidida. Vamos a hablar un poquito sobre ese positivo de la reforma pro salud. Antes vamos a ir también a la palabra de Dios para dar inicio a la temática de esta hora. El libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hemos hablado de que esta carrera es la carrera cristiana, ¿verdad? Todos la hemos comenzado, pero también estamos dando un enfoque a la parte física. Ese correr con paciencia, tanto en lo espiritual como en lo físico, es una paciencia que es activa, paciencia activa que indudablemente requiere esfuerzos, requiere perseverancia. Y ahora si lo trasladamos esto a lo que constituye la reforma pro salud, sabemos de que aquí también se requiere esfuerzos y perseverancia, disciplina, constancia, porque aquí estamos trabajando también para las características de un carácter perfecto. Por eso uno de los propósitos objetivos de la reforma pro salud es el perfeccionamiento del carácter. Entonces, el libro de la educación, hablando acerca de las leyes naturales, dice que cuando nosotros lleguemos a comprender esto en realidad, veremos que no solamente son restricciones, no son restricciones de un Dios arbitrario, dice que nos quita, que nos prohíbe comer esto, hacer aquello, o impone actividades que quizá no estamos acostumbrados a realizar. Entonces dice, cuando entendamos bien esa parte, nos daremos cuenta que obedecer las leyes naturales y los principios de salud traen bendiciones. Y eso lo entendió muy bien David cuando escribió el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado, dice, y tu ley está en medio de mis entrañas. Entonces David comprendía muy bien esto. Hacer la voluntad de Dios, dice, me agrada. Cuando nosotros comprendamos entonces los principios de la salud, nos vamos a agradar en hacer la voluntad de Dios, porque vamos a tener bendiciones cuando nosotros obedecemos. Y a eso es a lo que me refería la primera parte en el texto que mencionamos, que la reforma pro salud en este tiempo se tiene que estar presentando de manera más positiva,
No tanto como eso de restricciones y esto también lo tengo que hacer o aquello también me tengo que privar. Esto es una bendición. Bueno, vamos a adentrarnos entonces con unos pensamientos del Espíritu de Profecía en Ministerio de Curación, página 182 y párrafo 5, hablando ya sobre la temática de esta hora. Hoy vamos a analizar sobre la importancia que tiene la frecuencia cardíaca cuando nosotros realizamos actividad física. Dice el Ministerio de Curación que el ejercicio al aire libre es el mejor, pero debe hacerse gustosamente. Escuche aquí. Y de modo que fortalezca los órganos débiles sin que nunca degeneren penosa faena. Esto también viene a corroborar o confirmar lo primero que acabamos de mencionar, presentarlo de una manera más positiva. Dice el Ministerio de Curación que cuando hacemos ejercicio debemos hacerlo gustosamente. Interesante, porque de esa manera se fortalecen los órganos débiles sin que nunca degeneren penosa faena. Escuche esto, la actividad física, el ejercicio físico, cuando nosotros llegamos a comprender que es una ley divina que va a traer una protección para mi cuerpo, entonces vamos a poder exclamar como David, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Porque tiene que hacerse gustosamente, no como una penosa faena, dice aquí. Ahora, Ministerio de Curación, página 184, párrafo 1, dice, los de hábitos sedentarios deberían, siempre que el tiempo lo permitiera, hacer ejercicio cada día. Escucha aquí, hermanos, porque si usted está dentro de ese grupo del sedentarismo que no realiza actividad física, entonces este pensamiento es para usted o es para mí, dependiendo del caso. Pero aquí la recomendación de Dios es aquellos que tienen hábitos sedentarios deberían, dice aquí, siempre que el tiempo le permita, hacer ejercicio cada cuánto, cada día. Por eso la serie, hermanos, de este principio físico, como de todos los que estamos estudiando, siempre le hemos titulado el ejercicio como hábito en la vida diaria. Porque dice el Espíritu de Profecía, debería hacerse cada cuánto tiempo, cada día. Ahora vamos a Ministerio de Curación, página 184, ahora el párrafo 2. Dice, en muchos casos, el ejercicio es más eficaz, dice, para la salud que los medicamentos. Escucha aquí. Estamos enfermos, no queremos aplicar medicamentos, dice, el ejercicio es mucho más eficaz. Los médicos recetan muchas veces un viaje por mar o alguna excursión a fuentes minerales o un cambio de clima, cuando en lo más de los casos, dice el Espíritu de Profecía, si los pacientes comieran con moderación, a eso se le llama temperancia, y con buen ánimo, otra vez vuelvo a recalcar esto, con buen ánimo hicieran ejercicio sano, recuperarían la salud y ahorrarían tiempo y dinero. Fíjese, primer texto de la página 182 del Ministerio de Curación dice que el ejercicio debería hacerse gustosamente sin que nunca degeneren penosa faena. Y Ministerio de Curación, página 184, párrafo 2, vuelve a decir que cuando se haga ejercicio físico, tiene que hacerse con buen ánimo. Interesante. Y entonces se recuperaría la salud y se ahorraría tiempo y dinero. Ahora, se requiere fe, hermanos, para creer en ese pensamiento. Porque si estamos enfermos, el médico divino dice, si usted hace ejercicio y lo hace de buen ánimo, usted recuperaría su salud y entonces ahorraría mucho tiempo y ahorraría su dinerito también. Así de que fe en creer en esta promesa de Dios escrita en Ministerio de Curación. Bueno, a manera de repaso y a la vez como avance, porque la semana pasada estuvimos hablando acerca de los extremos. Por un lado el sedentarismo, pero también enfocamos en la parte de los excesos en el ejercicio físico. Ahora, ¿cómo evitamos lesiones
durante el ejercicio. Número 1, con esto vamos a dar inicio. Una de las partes que es más importantes de un programa de ejercicio es el precalentamiento. No se olvide de eso. Hay que hacer un calentamiento. La mayoría de las personas no toma el tiempo para entrar bien en calor, pero esto es muy importante porque si bien queremos hacer ejercicio, obtener un beneficio, pero si no estamos haciendo ese precalentamiento podemos tener una lesión y queremos evitarla. ¿Qué sucede en el precalentamiento? Estamos aumentando la temperatura corporal, estamos relajando los músculos para prepararlos porque el músculo va a entrar en actividad. Podemos marchar en el lugar, podemos caminar unos minutos, podemos saltar abriendo y cerrando las piernas, con los brazos también abriendo y cerrando. Trotar en algún lugar son maneras de hacer que la sangre comience a fluir a los músculos para poder prepararlos para hacer ejercicio. Estos mismos ejercicios deben realizarse para poder ir reduciendo la temperatura corporal después del ejercicio. Es decir, un calentamiento, un precalentamiento y al final nuevamente hacer un calentamiento para indicarle al cuerpo que ya puede ir tranquilizando todo. El uso de unos zapatos que sean correctos, adecuados, que le calcen bien, que le queden muy bien, es algo muy importante. No solamente protege los pies, sino van a actuar como un cojín para poder amortiguar el peso de todo el cuerpo. Es decir, un entrenador menciona que nosotros no deberíamos de hacer ejercicio físico sin unos buenos tenis. En algún tiempo bien pudimos haber hecho nada más con puros calcetines, calcetas, pero así podemos dañar nuestros pies. Siempre utilizar unos zapatos tenis. Bueno, entonces, cualquier ejercicio que usted elija, no olvide estar hidratándose constantemente antes, durante y después para evitar deshidratación. Y esto último que vamos a ver ahora abre a lo que vamos a estudiar hoy sobre la frecuencia cardíaca. La prudencia, hermanos, como lo estudiamos la semana pasada, el cuidar, irnos a los excesos, mantenerse dentro de los límites de entrenamiento es muy importante. El ejercicio liviano realizado con regularidad es mucho mejor que una sesión nada más durante la semana, pero hacerla en exceso o tener actividad intensa. Estamos diciendo que es mejor hacerlo todos los días. Cuando yo me refiero a todos los días, estamos hablando de 5 a 6 días por semana, respetando desde luego el séptimo día que debemos de descansar, no solamente físicamente, sino mental. ¿Okay? Entonces, estamos hablando de hacer por lo menos una sesión corta todos los días, 5 o 6 días durante la semana, que hacer un día, pero hacerlo en forma intensa. Eso no resulta, no queremos eso. El cuerpo tiene que avisar si se está excediendo. Ahora, ¿cuáles son esas luces que se pueden prender, hermanos, o encender para avisarle al cuerpo que nos podemos estar excediendo? Número 1, el dolor, un mareo. Bueno, hay de dolor a dolor. Puede ir a la temática de la semana pasada cuando hablamos precisamente de esos excesos. Hay de dolor a dolor. Un mareo, un desmayo, sudoración fría, palidez, son síntomas que están indicando que usted tiene que parar. Deténgase. Incluso, hermanos, atletas, entrenadores que ya son profesionales, van a decir que el condicionamiento físico se logra poco a poco, no se logra de un día para el otro. Por eso tomamos la referencia bíblica de que aquí se necesita paciencia, pero es una paciencia activa. Aquí hay que perseverar y aquí hay que tener disciplina. Bueno, entonces, ¿cuánto me debo esforzar cuando yo hago ejercicio físico? Cuando ya dijimos ahí que hay algunas señales. Pero para esto, para poder tener un criterio un poco más amplio, vamos a hablar un poco sobre qué es la frecuencia cardíaca.
Frecuencia cardíaca es el número de veces que se contrae el corazón durante un minuto. Es decir, cuántas veces mi corazón late en un minuto. Para el correcto funcionamiento del organismo es necesario que el corazón esté bombeando la sangre hacia todos los órganos, pero además lo debe hacer a una determinada presión, que es lo que nosotros conocemos como presión arterial, pero también a una determinada frecuencia. Son dos cosas muy diferentes. Hablamos a una determinada presión, que es la presión arterial, y también a una determinada frecuencia, que es lo que vamos a estudiar, que es la frecuencia cardíaca. Bueno, la frecuencia cardíaca varía. Tenemos una frecuencia cardíaca en estado de reposo, que como su nombre lo indica, es el ritmo al cual el corazón late cuando estamos relajados. Es decir, si usted está sentado ahorita, usted tiene una frecuencia cardíaca que se le conoce en estado de reposo. Usted está sentadito ahí. Pero hay otra que se le conoce como frecuencia cardíaca activa, que esta se va a incrementar con el esfuerzo, con el objetivo de proveer de más oxígeno y de más energía para cualquier actividad que esté desempeñando. Entonces, ¿cuál es la frecuencia cardíaca normal? Escucha aquí, por regla general, la frecuencia normal, la frecuencia cardíaca normal en estado de reposo va a oscilar entre 60 y 100 latidos por minuto. Si usted está sentadito allí, su frecuencia cardíaca debería oscilar entre 60 y latidos por minuto. ¿Okay? Bueno, sin embargo, hay algunos aspectos que van a alterar este estado y son algunos puntitos que vamos a recalcar para que usted tenga un conocimiento un poquito más amplio de esto. Cuando nacemos, tenemos una frecuencia cardíaca elevada, el corazón late muy frecuentemente. ¿Por qué? Porque la actividad del organismo es muy intensa. A partir del primer mes de vida, va disminuyendo hasta llegar a la edad adulta, manteniéndose estable después de los 20 años. Interesante, siempre hay un cambio, pero después de los 20 años, entonces se vuelve un poco más estable la frecuencia cardíaca. Entonces, estamos hablando que va a depender mucho también de la edad de la persona. ¿De qué más depende o qué aspectos más alteran esa frecuencia cardíaca normal? Varía a lo largo del día o de la noche. ¿Por qué? Porque durante la noche viene calmando todo el cuerpo, ya vamos a entrar al estado de reposo, pero durante el día estamos en constante actividad. Por tanto, va a ser diferente si yo hago mi medición de frecuencia cardíaca en la noche, muy diferente probablemente si lo estoy haciendo en la mañana. Ahora, el nivel de actividad, que de eso depende, el estado físico de la persona, la temperatura del aire también va a alterar eso, temperatura corporal, si se hace mucho calor o hace mucho frío, va a alterar la frecuencia cardíaca. La posición del cuerpo, si estoy de pie o acostado, por ejemplo, quiere decir que estoy más relajado, entonces mi frecuencia cardíaca puede alterar. Las emociones, ¿sí? Si estoy tranquilita o si estoy enojada, si estoy molesta, o viene un susto, todo eso va a alterar mi frecuencia cardíaca. Y los medicamentos. Y cuando hablamos de emociones, también entra ahí el estado de ansiedad y excitación. ¿Okay? Entonces, esos factores son muy importantes tenerlos. Bueno, entonces, al realizar ejercicio físico, el corazón, fíjense lo que va a ocurrir aquí porque estamos en la temática del ejercicio físico. Ya dijimos que hay una frecuencia cardíaca en estado de reposo de 60 a 100, pero ¿qué va a ocurrir cuando comienzo a realizar actividad física, ejercicio físico? Bueno, el corazón entonces produce una respuesta normal que es la taquicardia. Si dijimos que normal es de 60 a 100 latidos por minuto, una taquicardia va arriba de 100, ¿sí? Pero esto en estado de actividad física y de ejercicio físico
Es muy normal. Ahora, cuidado si usted está sentado y está muy relajado y tiene más de 100 latidos, es decir, está arriba de lo normal, es una taquicardia y su vida está en peligro. Por el otro lado, está también lo que se conoce como bradicardia, la frecuencia cardíaca que está abajo de 60. El normal 60 a 100, pero si yo bajo de 60 es bradicardia y si subo arriba de 100 es una taquicardia. Pero en estado de actividad física, de ejercicio físico, esto es algo muy normal. Bueno, entonces, atletas y deportistas, estas personas que tienen entrenamientos intensos, pueden experimentar una disminución en la frecuencia cardíaca en reposo. Escucha, hermano, porque a partir de aquí, bueno, de manera personal se me hace esto sumamente interesante, cómo Dios ha creado nuestro organismo. Y por qué Dios desea, hermanos, que practiquemos y obedezcamos en este principio físico que Él nos ha dejado. Mire lo que ocurre. En atletas y deportistas, es decir, tienen entrenamientos físicos diariamente. Ellos pueden experimentar una disminución en la frecuencia cardíaca en estado de reposo. En reposo, escuche bien, en reposo. Siendo esta, la frecuencia cardíaca de ellos, en reposo, puede llegar a ser inferior a los 60 latidos por minuto e inclusive pueden llegar hasta los 40 latidos por minuto. Y ahorita vamos a ver más adelante, ¿eso es bueno o es malo? Está bajando menos de 60, pudiendo llegar hasta 40 latidos por minuto. Bueno, vamos a hablar un poquito más de eso en un momentito más. Y antes de que sigamos con eso, es necesario que yo mencione la frecuencia cardíaca máxima y cómo poder calcularla. ¿Qué es la frecuencia cardíaca máxima? Bueno, es precisamente como su nombre lo indica, la frecuencia máxima que puede alcanzar el corazón ante un ejercicio físico alto, sin poner en riesgo nuestra salud. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que cuando nosotros nos estamos ejercitando físicamente, usted va a sentir que los latidos del corazón comienzan a ser más frecuentes. Mencionábamos que viene una taquicardia normal en el deportista. Estamos ejercitándonos y esto va a ser algo muy normal. Ahora, ¿cómo saber qué tan normal es normal para mí? ¿Sí? ¿Qué tanto puede mi corazón soportar y yo decir que esto es algo muy normal, lo que estoy sintiendo? Bueno, para poder sacar esa frecuencia cardíaca máxima, hay una fórmula. Si usted quiere tenerla, la puede anotar. Y si en caso no le da tiempo de anotarla, aunque voy a mencionarlo un poco lento, usted puede regresar a la grabación y tener la fórmula para que usted pueda tenerla de manera personal. ¿Cuál es su capacidad o cuál es su frecuencia cardíaca máxima? Es una fórmula y esta es la siguiente. 220 latidos por minuto menos la edad que usted tiene. Voy a volver a repetir. 220 es un número constante en esta fórmula. No varía, no cambia, es 220 para todos. 220 latidos por minuto menos la edad que usted tiene. Vamos a hacer un ejemplo. Si usted tiene 40 años de edad, bueno, usted va a tomar 220, que es un número constante en esta fórmula, y le resta 40, que es su edad. 220 menos 40, el resultado sería 180. Quiere decir que cuando usted se hace la medición de frecuencia cardíaca, que ahorita les voy a mostrar también cómo lo vamos a hacer, si usted llega a 180, ese es el máximo que su corazón puede soportar. Si usted pasa más de 180 durante el ejercicio físico, está en peligro su salud. Está en peligro. Pare. Recuerde que hablamos de eso anteriormente. Conozca hasta dónde usted puede llegar. Por eso, hermanos, estamos hablando de que la frecuencia máxima que puede alcanzar el corazón ante un ejercicio físico alto o de alta intensidad, pero sin poner en riesgo nuestra salud, porque
nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y si bien por un lado queremos obedecer a nuestro Dios, por el otro lado queremos también cuidar de no excedernos. Y esto es algo muy importante, es muy importante. Bien, ahora, ¿por qué entonces es importante conocer la frecuencia cardíaca y poder controlarla? Y ahora vamos a volver a lo que yo les había mencionado, de que era muy importante que un deportista, una persona que se está ejercitando constantemente, en estado de reposo, los latidos del corazón pueden llegar hasta 60 o menos de 60, y esto es algo bueno. Vamos a verlo. Bueno, estudios realizados en poblaciones, entre comillas, sanas, digo entre comillas, así como en pacientes hipertensos, es decir, un grupo de pacientes que no tenían un diagnóstico de una enfermedad, estudiado con otro grupo de pacientes que sí tenían una enfermedad desarrollada como la hipertensión arterial, cardiopatía isquémica o con insuficiencia cardíaca, son enfermedades cardiovasculares, demostraron una asociación entre la frecuencia cardíaca y el riesgo de muerte. Por eso yo le dije, hermanos, esto es algo muy importante y de manera personal lo considero así. Según esto, este estudio quiere decir que cuanto mayor es la frecuencia cardíaca, menor es la expectativa de vida. Escucha aquí, hermanos. Cuanto mayor es la frecuencia cardíaca, menor es la expectativa de vida. Y estamos hablando de la frecuencia cardíaca en reposo. ¿Cómo se llegó a la conclusión de esto? Bueno, porque interesantemente, esta relación, hermanos, también se ha observado en los animalitos. Los mamíferos que presentan un mayor número de pulsaciones por minuto tienen una expectativa de vida corta. Es decir, primero los estudiaron a ellos y se dieron cuenta que en el ser humano funciona de la misma manera. Mamíferos que presentan un mayor número de pulsaciones por minuto, la expectativa de vida es corta. Dos animales, por ejemplo, el ratón. El ratón tiene de 500 a 600 latidos por minuto. Entonces, la vida de un ratoncito, la esperanza de vida, es de 1 o 2 años. ¿Por qué? Porque tiene de 500 a 600 latidos por minuto. La ballena y el elefante llegan a tener de 20 a 30 latidos por minuto. Entonces, la esperanza o la expectativa de vida de la ballena y el elefante son de alrededor de 60 años. Y usted puede decir, bueno, 60 años no es mucho, pero a esta edad, estamos hablando de este tipo de animal, es considerado ya una ballena, un elefante que llega a 60 años de edad, es considerado longevo. Ahora, un hombre que llega a tener 70 latidos por minuto, a ver, ¿cuántos dijimos que era lo normal en estado de reposo? De 60 a 100, no se olvide, de 60 a 100 latidos por minuto. Un hombre que tiene 70 latidos por minuto, la esperanza o la expectativa de vida actual va a ser mayor de 70 años. Mayor de 70 años. Recuerde que la palabra de Dios, hermanos, las Sagradas Escrituras, el salmista David dice que en los más débiles la expectativa de vida de ¿cuánto es? De 70 años. Pero en el más robusto, dice las Sagradas Escrituras, ¿de cuánto? ¿Cuántos años alcanza? El más robusto, el débil de 70 y el más robusto alcanza 80. Recuerde, atletas y deportistas, aquellas personas que están ejercitándose constantemente, pueden experimentar una disminución en la frecuencia cardíaca en reposo, siendo esta inferior a los 60. Escucha aquí, porque el ejemplo que estamos dando es un hombre de 70, más bien que tiene 70 latidos por minuto, y la esperanza o la expectativa que se le da es de 70 años aproximadamente, poquito más de 70 años. Pero un atleta, volvemos a esto, un deportista, alguien que estaba constantemente en actividad física, puede tener
60 o inferior a 60, incluso llegando a 40 latidos por minuto. ¿Qué quiere decir con esto? Que la expectativa de vida es mucho mayor entonces. Interesante, ¿verdad? Cómo la promesa de Dios se cumple aquí. Aunque por otro lado, déjenme decirles que la reforma pro salud, de acuerdo a lo que hemos estudiado, lo digo de manera personal, nunca ha sido la longevidad lo que se persigue en la reforma pro salud. Pregunto, ¿alguien quiere vivir 100, 120, 150 años aquí en la tierra? ¿Verdad que no? Somos extranjeros y peregrinos. Así es de que, hermanos, no es el propósito de alargar nuestra vida aquí en esta tierra. Pero sí debemos de considerar de que si Dios nos ha dejado principios de salud, al obedecerlo nosotros tenemos bendiciones, podemos mantener nuestro cuerpo, nuestro corazón fortalecido y de esa manera poder rendirle un mejor servicio a nuestro Dios. Eso sí es uno de los propósitos y objetivos. Bueno, entonces, ¿cómo mantener una frecuencia cardíaca normal? ¿Cómo podemos llegar a tener una frecuencia cardíaca normal o poder alcanzar menos latidos por minuto para poder tener esta expectativa o poder tener un corazón más sano? La respuesta, practicando ejercicio físico de forma regular. Se estima que de entre 1 o 2 semanas de entrenamiento aeróbico, estamos hablando de entrenamiento cardiovascular, podríamos conseguir una reducción en la frecuencia cardíaca en reposo. Bastante interesante, ¿verdad? Practique ejercicio, hermano. La presentación de estas temáticas de salud no solamente tienen que ver con la salud física. Hemos ya hablado y hemos mencionado los escritos del Espíritu de Profecía, que obedecer un principio físico, o más bien no lo presenta así, sino más bien desobedecer un principio físico, en la balanza de Dios pesa lo mismo que desobedecer un principio de la ley moral. Y sigue diciendo, y a la vista del cielo esto constituye un pecado. Cuando hablamos de reforma pro salud, estamos hablando también del ejercicio físico. Entonces, fíjese lo interesante que es. Esto es un instar, un rogar, un insistir, hermanos, a que obedezcamos los principios de Dios, los principios establecidos por Dios. Interesante, mire, de 1 a 2 semanas de entrenamiento aeróbico, estamos hablando cardiovascular, podemos conseguir una reducción en la frecuencia cardíaca en reposo. Estos son datos de la Fundación Española del Corazón. Bastante interesante, hermano. Solamente de 1 a 2 semanas la frecuencia cardíaca en reposo se reduce. Es muy interesante. Ahora, vamos a ver cómo podemos tomar el pulso nosotros o cómo podemos tomar la frecuencia cardíaca, que es lo mismo, hermanos. Tomar el pulso significa obtener la frecuencia cardíaca. Por eso podemos utilizar los dos términos. Voy a comenzar mencionando en qué partes de nuestro cuerpo podemos nosotros hacer esta medición o esa toma de pulso, de frecuencia cardíaca. Lo podemos hacer en distintas partes de nuestro cuerpo, en una parte más bien donde una arteria pase muy cerca de la piel, y tenemos varios lugares. Número 1 o uno de ellos es el cuello, también conocido como el pulso carotidio. Cuello, muñeca, es el pulso radial. En la ingle es el pulso femoral. En la parte interna del codo también podemos hacer esa toma, que sería el pulso cubital. Y en la parte posterior de la rodilla se le conoce como pulso popliteo. Y en la sien, si usted pone sus dedos aquí en la sien, va a sentir una pulsación. Eso se le conoce como el pulso temporal. Y también lo puede hacer en la cara interna del pie, que es conocido como el pulso pedial o pulso medio. ¿Dónde lo vamos a hacer ahora? Para que usted tenga un ejemplo y sepa cómo tomarlo. Lo vamos a hacer en el cuello. Bueno, mida su pulso presionando levemente con 2 dedos. Los dedos que vamos a utilizar es el dedo índice
y el dedo medio, y lo vamos a colocar sobre los músculos que bajan por el cuello. Estamos hablando al costado de la tráquea, ¿sí? Vamos a poner ahí nuestros dedos y vamos a sentir que allí hay una pulsación. Allí hay una pulsación, es el pulso carotídeo. Con un reloj, con segundero, vamos a programarlo por 1 minuto y por 1 minuto nosotros vamos a contar cuántas pulsaciones está dando allí en esa parte. Use un reloj con segundero y vamos a contar cuántos latidos da en ese tiempo, en 1 minuto. Como estamos hablando del ejercicio, usted va a estar interesado en tomarlo en estado de reposo, quiere decir antes de que comience a hacer ejercicio. Y también es bueno que lo tome durante el ejercicio o al finalizar el ejercicio. Definitivamente va a haber un cambio bastante drástico porque uno es en estado de reposo y así usted va a saber o va a conocer cuál es el nivel que usted tiene. Dijimos que el normal es de 60 a 100 latidos por minuto. Si usted está en ese rango, pues está bien. Cuando inicie la actividad física y apenas termine la actividad física, vuelva a hacer la medición y recuerde que si usted ya se hizo con anterioridad la frecuencia cardíaca máxima, que era 220 menos su edad, usted ya va a conocer entonces cuál es la frecuencia, el soporte de su corazón. Así es de que cuando termine esa rutina de ejercicio, usted revise con esa cantidad, porque si usted pasó esos latidos por minuto, está en peligro. Baje. Pero si no, bueno, está dentro de lo normal todavía. Bueno, esta es la forma como se toma entonces la frecuencia cardíaca. Bueno, y ahora, por último, vamos a ver algunos puntos, algunos consejos sobre cómo hacer que el ejercicio se convierta un hábito en nuestra vida. Estamos hablando de hábitos, quiere decir que todos los días, decía el Espíritu de Profecía, cada día tenemos que dedicar cierto espacio de tiempo para ejercitarnos físicamente. Número 1, estos son consejos, hermanos, para que usted tome en cuenta, considere cómo hacer que el ejercicio sea un hábito en su diario vivir. Número 1, pida a su médico una evaluación de su condición de salud primeramente. ¿Ok? Número 2, busque maneras simples de convertir el ejercicio en una parte regular de su vida. Estamos diciendo que use esas cosas sencillas que ocurren en su diario vivir, como usar escaleras en vez del elevador. Cuando va manejando en su carrito y va al supermercado, procure estacionarse lo más lejos que pueda para poder caminar. Si usted es de las personas que toma el autobús o el bus u otro medio de transporte público, bájese en una parada antes de la habitual y entonces camine el resto del trayecto. Ahora, dice el Espíritu de Profecía, Consejos sobre la Salud, que el ejercicio de caminar, siempre que se lo pueda hacer, es el mejor remedio para los cuerpos enfermos. Hermanos, aquí se necesita fe para creer en este pensamiento. Los cuerpos enfermos, dice aquí, qué mejor que caminar. Camine, porque mediante la caminata se ejercitan todos los órganos del cuerpo. En algunos casos, la falta de ejercicio debilita y contrae las entrañas y los músculos, y estos órganos debilitados por carencia de ejercicio se fortalecerán únicamente, escucha aquí que dice el Espíritu de Profecía, se van a fortalecer únicamente cuando se los ejercite. La alimentación, hermanos, cumple una función específica y especial, muy amplia, sí, pero si usted quiere fortalecer músculos, entonces necesita darle ejercicio a ese músculo. Ningún ejercicio, dice aquí, puede reemplazar la acción de caminar. Al hacerlo, se mejora grandemente la circulación de la sangre y de acuerdo al libro de Levítico dice que en la sangre está la vida. Así es de que, hermanos, caminemos, comencemos a caminar. Corte el césped por usted mismo en vez de pagarle a alguien más. Trabaje en el jardín, pase usted mismo el rastrillo en el césped. Lave su carro usted mismo. Son actividades sencillas, simples de la vida,
quédese de pie o haga ejercicio mientras trabaja en la computadora. Si su trabajo, hermanos, tiene que ser sentado frente a un computador, levántese periódicamente. Programe una alarma que le indique, quizá en un volumen bajito, por lo menos cada 2 horas, levántese, hermanos, levántese. Dé una vuelta y regrese. Estírese, dóblese o camine un poco. Salga del sedentarismo. Número 3, comience lentamente. Ya hemos hablado de esto, pero en este espacio de comience lentamente, ejercicios para principiantes. Si usted nunca ha realizado actividad física, hermano, y le estamos instando aquí en el amor del Señor, este es un principio físico, esta es una ley, dice aquí, que se encuentra dentro de los preceptos divinos. Dele movimiento a ese cuerpo. Si usted es uno de los principiantes, por lo menos comience a programar un espacio en su vida 3 veces por semana, 15, 20 minutitos, hasta que llegue de 30 a 60 minutos diarios, 5 o 6 días a la semana. Comience con una intensidad suave a moderada y conforme podamos, avancemos a una actividad intensa cardiovascular, que es muy importante. Es muy importante. Más adelante vamos a estar hablando de los beneficios, pero hermanos, por eso estamos dando estos consejos, porque debemos de comenzar ya. Debemos de comenzar ya. Levántese más temprano. Un entrenamiento por la mañana puede aumentar la energía para el resto del día. Ponga quizá el despertador en la mañana 30 minutos antes de lo que usted se levantaba. Quizá tenga que hacer arreglos en su vida con su estudio devocional, pero dedique tiempo para actividad física. Escoja el momento adecuado para usted. Aunque el ejercicio de la mañana puede ser una manera de aumentar la energía para el resto del día, pero si por la mañana no se adapta para usted, escoja otro momento adecuado que se adapte a su diario vivir. Pero el asunto es, hermano, hermana, separe un tiempo para ejercitarse físicamente. Número 6, realizar el ejercicio siempre a la misma hora para que se convierta en una rutina. Recuerde que aquí estamos trabajando hábitos. Aquí hay disciplina. Aquí hay disciplina, porque hay un propósito. Número 7, nunca se ejercite con el estómago lleno o después de tomar una gran cantidad de agua. Aunque hemos hecho el énfasis de hidratarnos antes, durante y después, pero esa hidratación no debe ser en abundancia, es decir, no mucha cantidad de agua, son sorbos que se dan, porque se supone que estamos hidratándonos en otros periodos del tiempo, ¿verdad? Ya tenemos ahí disciplina en ese hábito de tomar suficiente cantidad de agua. Mejor hora para hacer ejercicio, ya dijimos, es por la mañana, pero si se hace durante el día, entonces hay que esperar 2 horas por lo menos después de haber comido. Por eso es importante, tal como lo indica el espíritu de profecía, hay que tener horarios fijos, tanto para comer, hay que tener horarios fijos para ejercitarnos. Estamos hablando de llevar una vida ordenada, una vida disciplinada. Los hábitos, recuerda, hermanos, que dice, alza tus ojos 16 de marzo, dice, nunca olvide que pensamientos se traducen en acción, acción repetida está formando hábitos y hábitos están formando el carácter. Por eso necesitamos llevar aquí una vida ordenada, disciplinada, con horarios, ¿sí? Muy importante. Número 8, empieza el día con un buen desayuno que sea nutritivo. Estamos hablando que si hay una ejercitación física, usted tiene que estar consumiendo alimentos que sean nutritivos. Número 9, comienza el programa con algún amigo para animarse, un hermano, una hermana, dependiendo. Hay personas que salen a caminar y se unen, una hermana pasa y recoge a la otra para ir a caminar. Pero cuando es con amigos, yo siempre les recomiendo esto. Si vamos a ejercitarnos, a caminar, y vamos con una hermana, generalmente somos las mujeres las que llevamos a alguien más, una hermana, es a caminar, es a la actividad física. No vamos a ir platicando ni contando cositas allí, no. Hermanos, el espacio es para el ejercicio físico. Así de que vamos a lo que vamos a caminar. Número 10,
Si pierde un día de su rutina durante la semana por X, por Y, hermano, no se desanime. Planifique recuperar otro día. Es decir, hoy no pude. No se preocupe, si Dios le da vida el día de mañana, reponga, haga la actividad física. No deje pasar o saltar muchos días. Número 11. Haga el ejercicio a su propio ritmo. Recuerde que dice el libro Consejos sobre la Salud, página 92. Primero, dice el Espíritu de Profecía, con mucho cuidado. Muy interesante, hermanos, cómo Dios tomó tiempo, cómo Dios consideró enviarnos esta información de manera tan detallada en el asunto del ejercicio físico. Es interesante. Bueno, a mí me sorprende grandemente cómo Dios colocó ese pensamiento allí. Primero, dice Dios a través de la pluma inspirada, primero con mucho cuidado comienza a hacer ejercicio, pero dice, aumentando la cantidad de ejercicio conforme aumente su resistencia. Qué interesante. El médico divino dándonos esa recomendación. Es decir, si hoy caminó una, hermanos, dé más. Y si puede después trotar un poquito para mover más la frecuencia cardíaca, dele movimiento. Vamos a hablar después de los beneficios. Número 12, si depende del clima, tenga un plan B. Es decir, sale, pero está lloviendo, bueno, entonces hoy no hago. No, tenga siempre un plan B para los días de mal tiempo. Por ejemplo, cuando llueve, haga el ejercicio en casa, abra sus ventanas. Ya estudiaremos sobre el aire puro más adelante. Cree un gimnasio en el hogar. No necesita implementos y equipo para ejercicios costosos para tener un gimnasio en casa. Aprovechando al máximo lo que ya tiene, puede entrenarse en casa sin que le cueste. ¿Cómo? Pues utilice las latas, esto ya hemos hablado un poquito anteriormente, utilice botellas como pesas, elabore sus propias pesas usando productos de botellas, llenándolas con agua, con arena, con piedritas, lo que usted tenga. Es necesario, ya lo vamos a hablar eso también. Elabora sus propias bandas de resistencia, esas bandas elásticas. ¿Y cómo las elaboro? Bueno, pues todos tenemos calcetines o medias que ya están viejitas. Pues utilice eso. Son excelentes sustitutos para las bandas de resistencia. Estírelas con los brazos, ¿sí? Y vamos a estar fortaleciendo los músculos del brazo. Elabore entonces sus propias bandas de resistencia. Otro consejo, utilice las sillas o los bancos. Sí, los bancos son pequeñas sillas que no tienen respaldo. No sé con qué otro nombre lo conozca. Sillas pueden funcionar para hacer ciertos ejercicios como levantamiento de las piernas. Usted se sienta y levanta las piernas, las baja, las sube, las bajas. Un banquito bajo, pero que sea fuerte, puede utilizarse para el entrenamiento en escalas. Usted sube con un pie y luego baja, luego sube con el otro pie y luego baja. Hermanos, son entrenamientos en escalas muy necesarios. Use las escaleras. Si usted tiene una casa que tiene escaleras, entonces haga su propio entrenamiento en escaleras, sí, al subir y bajar esas escalas. Una cuerdita para saltar, para entrenamiento cardiovascular. Hermanos, es un equipo bastante sencillo y que no tendríamos excusa para no hacer ejercicio físico. Número 13, reduzca el tiempo, muy importante aquí. Reduzca el tiempo frente a una pantalla, ya sea televisión, ya sea computadora u otro dispositivo electrónico que esté absorbiéndonos mucho tiempo y por tal razón estemos descuidando este principio físico. Reduzca su tiempo, propóngase con la ayuda de Dios. Punto número 14. Haga que su familia participe en la actividad física. Hermanos, no hay nada más satisfactorio, y se lo digo por propia experiencia, no hay nada más satisfactorio, hermanos, de ver a su familia involucrada en la actividad física. No solamente va a tener el apoyo de ellos, sino que además usted está inculcando un importante hábito de salud. Si usted es la mujer, llame al esposo. Hermanos, motive a su esposo, hermana, motive al esposo a que haga actividad física.
Y si usted es el que está escuchando, o el que va a escuchar, o que Dios le va a impresionar a usted, motive a la hermana, a su esposa, para que practique ejercicio físico. No hay nada más satisfactorio, hermanos, de que toda la familia esté involucrada y que tenga conciencia de este principio físico. Bueno, número 15, utiliza la tecnología. ¿De qué manera? Usted necesita un poco de ayuda para poder planificar su entrenamiento o para poder permanecer motivado, que no, hermanos, si Dios lo ha dicho, yo creo que eso sería la más grande motivación que usted debería de tener. Usted debería tener la más grande motivación porque Dios dice en su palabra que debemos de ejercitarnos físicamente. Pero ahora, en cuestión de planificación, use la tecnología. Hay programas que son gratuitos. Usted entre, haga una búsqueda. Si ya es una persona adulta, mayor de 50 años de edad y no tiene idea sobre qué ejercicios va a hacer, por favor haga una búsqueda. Ejercicios para personas adultas. Ejercicios para personas de la tercera edad. Ejercicios cardiovasculares. Hermanos, busque, investigue. Son programas gratuitos. Número 16, y ya casi estamos terminando, revise su progreso. ¿Qué quiere decir? Lleve un registro diario de sus actividades de ejercicio. A esto nos va a ayudar en dos cosas. Número 1, para tener actividades diferentes. Quiere decir que muchas veces dedicamos más para mover los pies, pero probablemente brazos no estamos moviendo. Y más si no estamos llevando a cabo, por ejemplo, una caminata, que debería involucrar todo, pero muchas veces no estamos haciendo la caminata de manera correcta. Entonces, dedique un día para trabajar lo que en la cuestión de física, de actividad física, se le llama o se le conoce como el tren superior o tren inferior, que es la parte inferior de nuestro cuerpo. La cintura, el abdomen, las piernas, los pies, dele movimiento en ese día. Al día siguiente mueva el tren superior, que es la parte superior, otra vez el abdomen superior, la cintura, la parte del tórax. Hermanos, si Dios nos permite y estemos hablando con más tiempo en relación al principio físico del aire, nos vamos a dar cuenta la importancia que tiene de mover el abdomen, porque ahí tenemos un músculo muy importante que es el diafragma. Así de que hay que darle movimiento a esa parte también. Los brazos, la espalda, el cuello. Mueva, hermanos. Si usted toca ahí por la espalda casi es un músculo, los músculos de la espalda casi no se mueven. Entonces, cuando usted tiene un registro de actividades, usted se va a dar cuenta, este músculo lo estoy trabajando mucho, necesito trabajar ahora esta parte. Para eso nos sirve un registro diario. Un día una caminata enérgica, al día siguiente, si tiene la posibilidad de ir a nadar, pues nade. Al día siguiente o un fin de semana, haga bicicleta con la familia. Para eso nos sirve. Y aparte, otro beneficio de llevar un registro diario es también el de ayudarnos a controlar el progreso. Controlar el progreso. Quiere decir que si hoy caminé o hice tal actividad, de acuerdo al espíritu de profecía dice, comience lento, pero vaya aumentando conforme aumente su resistencia. Para eso nos va a servir. Y aquellas personas que van a estar en relación haciendo ejercicio porque necesitan una reducción de peso, también, hermanos, dice la palabra de Dios en el libro de Mateo que cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, porque le amamos y deseamos obedecerle, las demás cosas van a venir por añadidura. Bueno, vamos a culminar esta parte con dos textos del Espíritu de Profecía. Consejos sobre la salud, en el capítulo El control de la imaginación, dice, algunos permanecen sentados en la casa, generalmente inactivos, temiendo agotarse y enfermarse si hacen ejercicio, ya sea en el interior o al aire libre. Siempre se la pasan pensando, ¿no? Ay, me voy a enfermar, y si hago adentro, si hago afuera, yo me enfermo.
y siempre están allí, dice aquí, sentados en la casa, inactivos, le temen a agotarse. ¿Podrían hacer ejercicio al aire libre en los días agradables si solo pensaran así? El asunto es de que la mente bloquea todo y antes de realizar el ejercicio ya estamos con la mente bloqueada. Dice aquí, si ellos hicieran, pudieran hacerlo. Seguimos leyendo. La continua actividad es una de las mayores causas de debilidad del cuerpo y de la mente. Escucha aquí, hermanos, esto es Reforma Pro Salud. La continua inactividad, sedentarismo, es una de las mayores causas de debilidad del cuerpo y no solamente del cuerpo. ¿Por qué hay debilidad, dice aquí, de la mente? Por una continua inactividad. Muchos de los que están enfermos debieran gozar de buena salud y poseer así una de las bendiciones más ricas que podrían disfrutar, que es movimiento, darle movimiento a su cuerpo. Y terminamos con esto, pensamiento, consejos sobre la salud, en el capítulo El ejercicio de caminar. Las personas débiles e indolentes, quiere decir que son negligentes, perezosas o son decidiosas para hacer esta actividad, dice aquí, no deben acceder a su inclinación de mantenerse inactivas. Más bien, necesitan hacer ejercicio al aire libre, caminando o cultivando en el jardín. Si lo hacen, se sentirán muy fatigados, escucha aquí, pero no les hará daño. Desde luego. Por eso tomamos el texto del apóstol San Pablo, como el libro de Hebreos, como referencia para esta temática. Porque aquí hay que disciplinarnos, hermanos. Esto no va a ser sencillo. Aquí vamos a sudar, aquí va a costar un poco. Aquí se necesita de disciplina. Aquí se necesita de fuerza de voluntad. Necesitamos dominio propio. Necesitamos constancia. Claro que sí, nos vamos a fatigar, nos van a doler los músculos, pero dice el espíritu de profecía, no se preocupe, no le va a hacer daño. No es sabio abandonar el uso de ciertos músculos solo porque se siente dolor al ejercitarlos. Si hoy decide hacer ejercicio o el día de mañana, si Dios nos concede vida, usted realiza actividad física, al día siguiente, hermano, va a amanecer adolorido. Pero dice el consejo divino que aunque amanezca dolorido, no es sabio que usted abandone el uso de ciertos músculos solo porque se siente dolor cuando usted lo está ejercitando. Y escucha aquí porque va a terminar con una promesa hermosa. Frecuentemente el dolor es causado por el esfuerzo que la naturaleza realiza para dar vida y vigorizar esas partes que se han atrofiado parcialmente debido a la inactividad. ¿Usted ha escuchado ese pensamiento que dice no pain, no gain, no hay dolor, no hay ganancia? Bueno, el espíritu de profecía dice que ese dolor que nosotros vamos a sentir es causado precisamente por el esfuerzo que el cuerpo está realizando para poder dar vida y vigorizar. Así es de que ese dolor es una bendición. El uso de estos músculos inactivos por largo tiempo producirá dolor. Y escuche cómo termina tan hermosa este pensamiento. El uso de estos músculos inactivos por largo tiempo va a producir dolor, porque la naturaleza los está llamando de nuevo a la vida. Así de que el día que usted se decida, hermanos, a obedecer a Dios en esta actividad física, ejercicio físico, al día siguiente es muy probable, y desde ya lo estamos diciendo, usted va a amanecer adolorido. El músculo va a doler, pero no le va a hacer daño, dice Dios. No le va a hacer daño. Al contrario, lo que está sucediendo es que la naturaleza, dice Consejo sobre la Salud,
está llamando nuevamente a esos músculos, está llamando, dice, de nuevo a que tengan vida, a vigorizarlos. Se necesita fe para creer en eso. Así es de que quiera Dios, hermanos, de que podamos a través del Espíritu Santo ser motivados a dedicar un espacio de tiempo cada día a realizar ejercicio físico. Nos quedan 8 minutitos y en ese tiempo vamos a dar 2 recetitas que tenemos aquí. La semana pasada, hermanos, si lo notaron, comencé a dar algunas mantequillas que son nut butters, son mantequillas de semillas. Y hoy vamos a dar una más. La semana pasada dimos la de mantequilla dulce de nuez de la India. También dimos otra receta que era mantequilla de semillas de macadamia. Y ahora vamos a dar una mantequilla de semillas con, entre comillas, chocolate. Puse semillas porque usted puede utilizar la semilla que más le parezca. Yo les voy a dar algunas opciones de semillas que usted puede utilizar para realizar esta mantequilla. Entonces los ingredientes son una taza de semillas, puede ser avellana o puede ser nuez de la India o puede ser almendras. Vamos a ocupar una taza. También vamos a ocupar un cuarto de taza de algarrobo en polvo, o carob en inglés. Un cuarto taza de algarrobo en polvo. Algún endulzante, yo no puse la cantidad, eso yo se lo voy a dejar a su discreción, a su gusto. Puede utilizar dátiles, puede utilizar el maple syrup, puede utilizar miel pura que sea de buena calidad y orgánica o sin filtrar, cruda, en fin, una buena miel. Y también vamos a ocupar extracto de vainilla. Procedimiento. Colocamos las semillas en un extractor, molemos por unos minutos, agregamos el polvo de algarrobo, agregamos el endulzante, agregamos el extracto de vainilla y molemos nuevamente hasta tener, una pasta suave. Esta pasta la podemos utilizar, o más bien la podemos colocar en un frasco o en un recipiente con una tapita y lo podemos guardar en el refrigerador. Esto va a tener una duración de 5 días y le va a rendir 3/4 tazas de esta mantequilla. Bueno, la siguiente receta van a ser unas barras crudas de coco con dátiles. Y para esto los ingredientes son 16 dátiles, media taza de almendras, media taza de nueces de la India, 2 cucharadas de semillas de chía, 2 cucharaditas de extracto de vainilla, 1/4 taza de coco rallado y 1/4 taza de nueces. Vamos al procedimiento. Colocamos los dátiles, las almendras y nueces de la India en un procesador de alimentos hasta obtener fragmentos pequeños. Cuando tenemos esos fragmentos pequeñitos, abrimos otra vez la procesadora y ahora vamos a agregar las semillas de chía, agregamos el extracto de vainilla y molemos nuevamente, pero ahora hasta poder obtener una masita que sea manejable, como una especie de pasta. Colocamos esta masita, ya que lo molimos muy bien, colocamos esta masita en 2 piezas de papel encerado. Y lo que vamos a hacer con la ayuda de un rodillo es extenderla. Vamos a darle la forma de un rectángulo de un molde aproximadamente de 12 por 8. Esa es la medida aproximadamente. Cuando hayamos tenido esa medición ya con el rodillo, quitamos el papel de encima y vamos a espolvorear con coco rallado y trocitos de nueces. Volvemos a tapar con el papel encerado
Y una vez más hacemos presión únicamente con el rodillo, ya no lo vamos a extender mucho, sino nada más lo que queremos es de que el coco y la nuez se impregnen en la masa. Retiramos el papel una vez más y transferimos esta pasta a un molde. Ya dimos la medida, va a ser un molde de 12 por 8. Y dejamos en el refrigerador por aproximadamente 3 horas o durante la noche hasta que esa pasta pueda tener una consistencia más firme. Removemos del molde, quitamos el papel y cortamos en 12 piezas. Usted usa su imaginación allí cómo lo quiere cortar, si en forma de tiras o en triángulos, o en cuadros, como a usted le parezca. 12 piezas. Podemos guardarlo en un recipiente y mantenerlos en el refrigerador por 3 días. Así es de que tenemos estas recetas de mantequilla de nueces y esta que fue barritas crudas de coco con dátiles. Yo creo que finalizamos aquí. Hermana Brenda o hermana Sonia, quien esté allí, no sé si hacemos la oración o... Sí, podemos usted hacer me la dice. oración. Sí, sería bueno que hagamos la oración ya. Ok, hacemos la oración entonces. Amén. Querido y bondadoso Padre que moras en las alturas de los cielos, Señor, en este momento te agradecemos grandemente por tu bondad y tu misericordia. Te agradecemos, Señor, porque tu mensaje, tal como lo describe la pluma inspirada, es un mensaje maravilloso y muy bien definido. Queremos suplicar tu ayuda, la intervención de tu Espíritu Santo para que nosotros podamos ser obedientes a tus mandatos en todos los aspectos que la Reforma Pro Salud nos enseña. Bendice a cada uno de mis hermanos presentes y te suplicamos sigas estando con nosotros, Señor, en el transcurso de la programación. Todo te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el Señor